Bienvenidos nuevamente a Cristo al Comando y hoy estamos muy felices porque regresa, sí señoras y señores, la rueda bíblica, en esta ocasión número 3. A continuación pondremos a girar la rueda y tendremos 7 juegos como opción. Obviamente a donde apunte la flecha vendrán preguntas bíblicas sobre ese tema. Recuerda que tienes 10 segundos para contestar cada una de ellas. Comencemos y que gire la rueda. Y vamos con preguntas bíblicas. ¿Quién lo dijo? Comencemos. Primero, ¿quién lo dijo? Y si perezco, que perezca. ¿Lo dijo Daniel? ¿Lo dijo Isaías? ¿O lo dijo Esther? 10 segundazos. Y esto lo dijo, sí señores, Esther, nada más y nada menos que Esther. Esther capítulo 4 versículo 16 lo menciona. Siguiente, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? ¿Lo dijo Elías? ¿Lo dijo Jesús? ¿O lo dijo el apóstol Pablo? Y esta tremenda pregunta la hizo, sí señores, nada más y nada menos que el profeta Elías en el Monte Carmelo, primero de Reyes 18, 21. Siguiente dicho. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. ¿Quién lo dijo? ¿Lo dijo Oseas? ¿Lo dijo Isaías o lo dijo Balaam? Y esto lo dijo, sí señores, nada más y nada menos que Balaam. En Números capítulo 24, versículo 17 lo menciona. Siguiente. Sol, detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón. ¿Quién lo dijo? ¿Gedeón, Jeremías o Josué? Y esto lo dijo, sí señores, Josué, en Josué capítulo 10, versículo 12. Vamos por el siguiente. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? ¿Quién lo dijo? ¿Lo dijo el apóstol Pablo? ¿Lo dijo Job? ¿O lo dijo el gran Moisés? Y esto lo dijo, sí señores, nada más y nada menos que Job. Job capítulo 2 versículo 10 lo menciona. Vamos con el siguiente. Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. ¿Quién lo dijo? ¿Lo dijo Isaías? ¿Lo dijo Samuel? ¿O lo dijo Jeremías? Y esta gran respuesta fue, sí señores, de Isaías 6:8. ¿Y cuánto le dicen a Dios? Señor, heme aquí, envíame a mí. Siguiente. He aquí la sierva del Señor, hágase a mí conforme a tu palabra. ¿Esto lo dijo Orfa? ¿Lo dijo María? ¿O lo dijo Sara? Sí señores, esto lo dijo nada más y nada menos que María en Lucas 1:38. Siguiente dicho. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿Quién lo dijo? ¿Lo dijo Santiago? ¿Lo dijo Esteban? ¿O lo dijo el apóstol Pedro? Y esto lo dijo, sí señores, el primer mártir de la iglesia, Esteban, Hechos capítulo 7, versículo 51. Siguiente dicho. Si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Quién dijo esto? ¿Lo dijo Jesús? ¿O lo dijo David? ¿O lo dijo Felipe? Y estas palabras son de, sí señores, de Felipe. Hechos capítulo 8, versículo 37. Siguiente dicho. A quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar.
¿Lo dijo Marta? ¿Lo dijo Pablo? ¿O lo dijo Ezequías? Y estas palabras fueron, sí señores, del apóstol Pablo en primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 20. Vamos con el siguiente. Así lo habíais de hacer, mas yo me vengaré de vosotros y después cesaré. ¿Esto lo dijo Josué, Sansón o lo dijo Saúl? Y estas fuertes palabras fueron, sí señores, nada más y nada menos que de Sansón cuando iba a tumbar o a derribar la casa. Jueces 15:7. Siguiente, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. ¿Esto lo dijo Débora? ¿Lo dijo Esther o lo dijo Ruth? Y estas reconocidísimas palabras son, sí señores, de Ruth. En Ruth capítulo 1, versículo 16. Espero que vaya súper. Vamos con el siguiente. Que no es difícil al Señor salvar con multitud o con poco número. Estas grandes palabras fueron de Elías, de Jonás o de Jonatán. Y estas palabras fueron, sí señores, de Jonatán o Jonatán en 1 de Samuel 14, versículo 6. Vamos con el siguiente dicho. Me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra. ¿Esto lo dijo Jacob? ¿Lo dijo Aarón? ¿O lo dijo Daniel? Pues esas palabras fueron, sí señores, de Jacob. En Génesis capítulo 34, versículo 30, vamos con el siguiente. El viento de donde quiere sopla y oyes su sonido. ¿Esto lo dijo Jesús? ¿Lo dijo David? ¿O lo dijo Salomón? Pues esas palabras fueron, sí señores, nada más y nada menos que de nuestro Señor Jesús en Juan capítulo 3, versículo 8. Vamos con el siguiente. María, no temas porque has hallado gracia cerca de Dios. ¿Esto lo dijo el Espíritu Santo? ¿Lo dijo el ángel Gabriel? ¿O lo dijo José? Esta creo que todos la sabíamos, sí señores, el ángel Gabriel a María en Lucas 1:26 al 30. Vamos súper, siguiente. ¿Quién es este filisteo incircunciso para que deshonre a los escuadrones del Dios viviente? ¿Lo dijo Sansón? ¿Lo dijo Gedeón? ¿O lo dijo David? Y estas palabras fueron, sí señores, nada más y nada menos que del valiente David en 1 de Samuel 17:26. Vamos con el siguiente. Si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. ¿Lo dijo Moisés? ¿Lo dijo Caifás? ¿O lo dijo Elías? Pues esas palabras fueron, sí señores, nada más y nada menos que del profeta Elías en 2 de Reyes 1:10. Y atentos porque vamos con el penúltimo. Ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Gran frase. ¿Lo dijo Abraham? ¿Lo dijo Juan el Bautista? ¿O lo dijo Esaú? Pues esas palabras, sí señores, fueron de Juan el Bautista, Mateo 3, versículo 10. Y atentos porque vamos con la última. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el postrero. Esto lo dijo Jesucristo. ¿Lo dijo Nabucodonosor o lo dijo Sisac? Recuerda, 10 segundazos, vamos con toda. Última frase, vamos en 3, 2,
1 y la respuesta es nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo en Apocalipsis 22:13. Felicitaciones como siempre y hagamos girar nuevamente esa rueda. Vamos. Preguntas bíblicas por personaje. En esta ocasión 25 preguntas bíblicas sobre Daniel. Primera pregunta, ¿cuántos días pidió Daniel ser probado comiendo legumbres y bebiendo agua? A, 5 días, B, 3 días o C, 10 días. Y la respuesta es 10 días, sí señores, Daniel 1:12. Vamos con la segunda pregunta. ¿Qué reconoció Nabucodonosor del Dios de Daniel? A, que es el Dios de dioses. B, que es quien revela los misterios. O C, todas las anteriores. Y la respuesta es C, todas las anteriores. Claro que sí, Daniel capítulo 2, versículo 47 lo menciona. Pregunta número 3, ¿cuántas veces más se calentó el horno para arrojar a los amigos de Daniel? A, 7 veces. B, 3 veces. C, 8 veces. Y la respuesta es, sí señores, A, 7 veces. Daniel capítulo 3, versículo 19. Durante los reinados de quienes prosperó Daniel. A, de Ciro y Darío. B, de Nabucodonosor y Sido. O C, de Ciro y Nadab. Y la respuesta es, sí señores, A, de Ciro y Darío. Daniel capítulo 6, versículo 28 lo menciona. Quinta pregunta, ¿quién reinaba cuando Daniel vio la visión de los 4 animales? A, Nabucodonosor. B, Belsasar. O C, reinaba Darío. Y la respuesta es sí señores, B, Belsasar. Daniel capítulo 7. Vamos por la sexta pregunta. ¿Cuántos cuernos tenía el terrible y espantoso animal que Daniel vio en un sueño? A, 7. B, 15. O C, 10. Y la respuesta es, sí señores, C, 10 cuernos. Daniel capítulo 7, versículo 7 lo menciona. Pregunta número 7. ¿Cómo se describe al anciano de días de la visión de Daniel? A, su vestido era blanco como la nieve. B, su cabello como lana limpia. O C, todas las anteriores. Y la respuesta es C, todas las anteriores. Daniel capítulo 7, versículo 9. Pregunta número 8. ¿Quién habla en primera persona en el capítulo 4 de Daniel? A, Nabucodonosor. B, Daniel. O C, ninguno de los anteriores. Y la respuesta es, sí señores, A, Nabucodonosor. Daniel capítulo 4. Vamos por la novena pregunta. ¿Quién vino hasta donde Daniel mientras él oraba en el capítulo 9? A, Abednego. B, el ángel Gabriel. O C, Mesac. Y la respuesta es nada más y nada menos que el ángel Gabriel. Daniel capítulo 9, versículo 21 lo menciona. Pregunta número 10. El rey Darío emitió un decreto de que todos deberían adorarlo y consultarle solo a él por ¿cuántos días? A, 40 días. B, 20 días. O C, 30 días.
Y la respuesta es, sí señores, C, 30 días. Daniel capítulo 6, versículo 7. Pregunta número 11. ¿Cuál era el nombre en babilónico de Daniel? A, Nabuzardán. B, Marduk. O C, Beltsasar. Y a Daniel lo nombraron Beltsasar. Daniel capítulo 10, versículo 1 lo menciona. Vamos con la pregunta número 12. ¿De qué material eran los dientes y las uñas del cuarto animal en el sueño de Daniel? A, dientes de hierro y uñas de bronce. B, dientes de bronce y uñas de hierro. C, ninguna de las anteriores. Y el material era, sí señores, A, dientes de hierro y uñas de bronce. Daniel capítulo 7, versículo 19. Pregunta número 13. ¿Cuánto tiempo estuvo ayunando Daniel cuando recibió la visión en el Tigris en el capítulo 10? A, 2 semanas. B, 3 semanas. O C, 12 días. Y la respuesta es B, 3 semanas. Daniel capítulo 10, versículos del 2 al 3. Pregunta número 14. ¿Qué representaban las 4 bestias? A, 4 reyes. B, a 4 ángeles. O C, a 4 espíritus. Y la respuesta es, sí señores, a 4 reyes. Daniel 7, versículo 17. Pregunta número 15. ¿Cuántos años tenía Darío cuando tomó el reino de Babilonia? A, 62 años. B, 45 años. O C, 38 años. Y la respuesta es, sí señores, él tenía 62 años. Daniel capítulo 5, versículo 31. Pregunta 16. ¿Hasta cuándo sería sellado el libro que Daniel escribió? A, hasta la muerte de Nabucodonosor. B, hasta el tiempo del fin. C, hasta la muerte de Darío. Y la respuesta es, claro que sí, B, hasta el fin del tiempo, dice el Señor. Daniel capítulo 12, versículo 4. Pregunta 17. El rey Beltsasar ofreció a quien revelara el significado de las palabras escritas en la pared, vestido de púrpura, collar de oro y sería tercero en el reino. Segundo en el reino vestido de rojo y su hija menor. Anillo de oro primero en el reino y su hija mayor. A, B o C. Y lo que ofreció fue A, vestido de púrpura, collar de oro y sería tercero en el reino. Daniel capítulo 5, versículo 7. Pregunta número 18. ¿Cuántas semanas fueron determinadas sobre el pueblo de Dios para terminar la prevaricación? A, 62. B, 69. O C, 70 semanas. Y la respuesta es, sí señores, 70 semanas. Daniel capítulo 9, versículo 24. Pregunta número 19. ¿Dónde levantó Nabucodonosor la estatua de oro que construyó? A, en el campo de Dura. B, en el monte Roraima. O C, en el desierto Nebú. Y la respuesta es, sí señores, A, en el campo de Dura. Daniel capítulo 3, versículo 1. Pregunta número 20. Mas el pueblo que conoce a su Dios será libertado, se esforzará y actuará, o cantará himnos de alegría. Y la respuesta es, sí señores, B, se esforzará y actuará. Daniel capítulo 11, versículo 32. Pregunta 21. ¿Cuántos sátrapas y gobernadores había en el reinado de Darío?
A, 300 sátrapas y 3 gobernadores. B, 50 sátrapas y 5 gobernadores. C, 120 sátrapas y 3 gobernadores. Y la respuesta es C, 120 sátrapas y 3 gobernadores. Daniel 6, versículos del 1 al 2. Pregunta 22. ¿Quién luchará por el pueblo de Daniel durante el tiempo de la angustia? A, Darío. B, el ángel Miguel. O C, Ciro. Y la respuesta es sí, señores, nada más y nada menos que el ángel Miguel. Daniel capítulo 12, versículo 1. Pregunta 23. ¿Qué hizo el rey con los que acusaron a Daniel? A, los cortó en pedazos. B, los puso en prisión. O C, fueron lanzados al foso de los leones. Y la respuesta es la C. Fueron lanzados al foso de los leones. Daniel capítulo 6, versículo 24. Vamos por la 24 precisamente. ¿Quién dio los nombres babilónicos a Daniel y a sus 3 amigos? A, el jefe de los eunucos. B, Ananías. O C, Nabucodonosor. Y la respuesta es A, el jefe de los eunucos. Daniel capítulo 1, versículo 7. Bueno, vamos para la última pregunta 25. ¿Quién tomó el reino después de Belsasar? A, Ciro el persa. B, Alejandro Magno. O C, Darío de Media. Y la respuesta es, sí señores, C, Darío de Media, Daniel capítulo 5, versículo 31. Te felicito y que gire la rueda nuevamente. Vamos a ver. Preguntas. Sí, preguntas bíblicas o datos bíblicos. Comencemos de una vez. Primera pregunta. ¿Cuál es el libro más vendido en el mundo? A, El Quijote de la Mancha. O B, la Biblia. Y la respuesta es la Biblia, pero por supuesto. Siguiente pregunta. ¿Cuántas copias de la Biblia se estiman que se han vendido? A, 5.000 millones o B, 500 millones. Y la respuesta es 5.000 millones, nada más y nada menos. Vamos por la siguiente pregunta. ¿En cuántos idiomas se ha traducido la Biblia en su totalidad? A, entre 500 y 700 o B, entre 300 y 400. Y la respuesta es entre 500 y 700 idiomas. Vamos por la siguiente pregunta. ¿En cuántos idiomas fue escrita originalmente? A, en 5 idiomas o B, en 3 idiomas. Y la respuesta es en 3 idiomas fue escrita originalmente la Biblia. Siguiente pregunta. ¿Cuáles fueron los idiomas originales de la Biblia? ¿Romano, griego y hebreo o griego, arameo y hebreo? Y la respuesta es B, griego, arameo y hebreo. Siguiente pregunta. Vamos con toda. ¿En qué materiales fue escrita la Biblia originalmente? ¿En papiro, pergamino, cerámica o en arcilla, cera y piedra? Y la respuesta es en las dos. Papiro, pergamino, cerámica, arcilla, cera y piedra. Siguiente pregunta. ¿Quiénes escribieron la Biblia?
A. Patriarcas, reyes, profetas o B. Evangelistas y apóstoles. Y la respuesta es patriarcas, reyes, profetas, evangelistas, apóstoles, entre otros. Siguiente pregunta. ¿En cuánto tiempo fue escrita la Biblia? A. Entre 1000 a 1400 años o B. Entre 5000 a 6500 años. Y la respuesta es A. Entre 1000 a 1400 años. Vamos por la siguiente pregunta. ¿En cuántos periodos se escribió la Biblia? A. En 4 periodos o B. En 3 periodos. Y la respuesta es la B. En 3 periodos fue escrita la Biblia. Siguiente pregunta. Estos periodos fueron paleotestamentario, intertestamentario y neotestamentario o posttestamentario. Y la respuesta es, claro que sí, la A. Neotestamentario. Vamos por la pregunta número 11. El Antiguo Testamento abarca desde la creación hasta A. Antes de la venida de Jesús o B. La crucifixión de Jesús. Y la respuesta es, claro que sí, A. Antes de la venida de Jesús. Vamos por la siguiente pregunta. El Nuevo Testamento abarca desde la venida de Jesús hasta A. La ascensión de Jesús o B. El Apocalipsis. Y el Nuevo Testamento va hasta, sí señores, B. El Apocalipsis. Vamos por la pregunta número 13. En el Antiguo Testamento los libros de la ley o Pentateuco va desde A. Génesis hasta Deuteronomio o B. Génesis hasta Números. Y la respuesta es la A. Va desde Génesis hasta Deuteronomio. Siguiente pregunta. En el Antiguo Testamento los libros históricos van desde Jueces hasta Nehemías o Josué hasta Esther. Y la respuesta es B. Desde Josué hasta Esther. Pregunta número 15. En el Antiguo Testamento los libros poéticos o sapienciales van desde Job hasta Cantares o Salmos hasta Eclesiastés. Y la respuesta es desde Job hasta Cantar de los Cantares. Pregunta número 16. En el Antiguo Testamento los profetas mayores van desde Isaías hasta Daniel o desde Jeremías hasta Ezequiel. Y la respuesta es A. Desde Isaías hasta Daniel. Pregunta número 17. En el Antiguo Testamento los profetas menores van desde Oseas hasta Malaquías o Joel hasta Zacarías. Y la respuesta es A. Desde Oseas hasta Malaquías. Pregunta número 18. En el Nuevo Testamento los libros evangelistas son Mateo, Marcos, Lucas y Pedro, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y la respuesta es obvia. B. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Siguiente pregunta, pregunta 19. En el Nuevo Testamento el libro considerado como histórico es Hebreos o Hechos.
Y la respuesta es B. El libro de los Hechos es considerado como el histórico del Nuevo Testamento. Siguiente pregunta. En el Nuevo Testamento las epístolas paulinas van desde Romanos hasta Hebreos o desde Romanos hasta Filemón. Y la respuesta correcta es van desde Romanos hasta Filemón. Pregunta número 21. En el Nuevo Testamento las epístolas generales van desde Hebreos hasta Judas o desde Hebreos hasta Tercera Carta de Juan. Y la respuesta correcta es van desde Hebreos hasta Judas. Pregunta número 22. En el Nuevo Testamento el libro considerado como profético es A. Apocalipsis o B. Judas. Y la respuesta es claro que sí, A. Apocalipsis. Vamos por la pregunta número 23. ¿Dónde y cuándo se imprimió la primera Biblia a gran escala? ¿En Roma, Italia, en 1543 o en Alemania en 1455? Y la respuesta es en Alemania en 1455. Pregunta número 24. ¿En qué idioma se imprimió esta Biblia? A. En alemán o B. En latín. Y la respuesta es B. En latín. Vamos por la pregunta número 25. La Biblia originalmente se escribió con capítulos y versículos. Esto es A. Verdadero o B. Falso. Y esto es falso. Capítulos y versículos fueron añadidos por eruditos posteriormente. Pregunta número 26. ¿Cuál es el libro con más capítulos en la Biblia? A. Salmos o B. Isaías. Pues el libro con más capítulos es el libro de los Salmos con 150 capítulos. Pregunta número 27. ¿Cuál es el libro con menos capítulos en la Biblia? A. Jonás, Tito y Primera de Juan. B. Abdía, Filemón, Judas, Segunda y Tercera de Juan. Y la respuesta es la B. Estos libros solamente tienen un capítulo. Pregunta número 28. ¿Cuál fue la primera Biblia traducida de los idiomas originales al español? A. La Biblia del Oso o B. La Biblia de Alfonsina. Y la respuesta es A. La Biblia del Oso. Vamos por la pregunta número 29. Esta Biblia se llama la Biblia del Oso porque son las iniciales del traductor o en su portada tiene un oso. Y la respuesta es B, porque en su portada tiene un oso. Pregunta número 30. ¿Dónde y cuándo fue producida esta Biblia en español? ¿En Basilea, Suiza, en 1569 o en Sevilla, España, en 1487? Y la respuesta es A, en Basilea, Suiza, en 1569. Pregunta número 31. ¿Quién fue el traductor de esta Biblia en español? A, Agustín de Hipona o B, Casiodoro de Reina. Y la respuesta es B, Casiodoro de Reina. Pregunta número 32. ¿Quién fue Casiodoro de Reina?
A. Monje de la Orden de San Jerónimo o B. Erudito y teólogo del siglo XIV. Y la respuesta es la A. Monje de la Orden de San Jerónimo. Siguiente pregunta. ¿De qué idiomas fue traducida esta Biblia al español? ¿Del hebreo, griego y arameo o del latín y del italiano? Y la respuesta es de los originales, del hebreo, del griego y del arameo. Pregunta número 34, penúltima pregunta. Casiodoro de Reina tradujo la Biblia para que lo reconocieran como autoridad en la iglesia o para que la gente del común pudiera leer la palabra. Y la respuesta es la B, para que la gente del común pudiera leer la palabra de Dios y pudiera escudriñarla. Vamos por la última pregunta, un versículo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Qué sigue para terminar este poderoso pasaje bíblico y para terminar esta poderosa y maravillosa enseñanza de la Biblia? En 3, 2, 1... A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Muy bien, que comience otra vez a girar esa rueda. Rueda la rueda bíblica. Y vamos con pregunta bíblica sobre cargos u oficios. Comencemos. ¿Qué oficio tenía Abel? Él era pastor de ovejas, agricultor o cazador. Pues Abel era pastor de ovejas, Génesis 4:2 lo menciona. Segunda pregunta. Agripa, ¿qué oficio tenía? Él era alfarero, brujo o rey. Y la respuesta es, él era rey. Hechos 25:13 lo menciona. Siguiente pregunta. Potifar, ¿qué oficio tenía? Tesorero, comerciante o capitán de la guardia. Sí, señoras y señores, él era capitán de la guardia. Génesis 37:36. Siguiente pregunta. ¿Qué oficio tenía Nimrod? Él era escriba, adivino o cazador. Y la respuesta es, él era cazador. Génesis 10:9 lo menciona. Siguiente pregunta. Itamar, ¿qué profesión tenía? Tejedor, sacerdote o médico. Y la respuesta es sacerdote. Éxodo 28:1 lo menciona. Siguiente pregunta. Abner, ¿cuál era su oficio? ¿Fabricante de tienda, general del ejército o funcionario? Pues Abner era general del ejército. 1 Samuel 14:50. Siguiente pregunta. ¿Quién era Acab? Él fue rey, artesano o curtidor. Y la respuesta es, él fue rey. 1 de Reyes 16:28 lo menciona. Siguiente pregunta. ¿Quién fue Isaías? ¿Cuál era su oficio? ¿Carpintero, artífice o profeta? Pues claro, Isaías fue profeta. 2 de Reyes 19:2. Siguiente pregunta. Aspenas. ¿Quién fue Aspenas? ¿Cuál era su oficio? ¿Jefe de eunucos, amasador o pastor de ovejas? Pues Aspenas fue jefe de eunucos. Daniel 1:3. Siguiente pregunta. ¿Quién fue Ezequiel? ¿Cuál fue su oficio? ¿Magistrado, sacerdote o labrador? Y la respuesta es sacerdote. Ezequiel 1:3 lo menciona. Recuerda que son 31. Vamos por la siguiente. ¿Cuál fue el oficio o profesión de Ciro? ¿Herrero, rey o pescador? Y la respuesta es, él fue rey. 2 de Crónicas 36:22 lo menciona. Siguiente pregunta. ¿Cuál fue el oficio de Esdras? ¿Maestro, curtidor o escriba? Pues Esdras fue escriba. Esdras 7:6 lo menciona precisamente. Siguiente pregunta. ¿Cuál fue el oficio de Mateo? ¿Él fue publicano, juez o músico? Pues Mateo fue publicano, el famosísimo Mateo. Mateo 9:9. Siguiente pregunta.
Zebedeo, ¿cuál fue su oficio o profesión? Hechicero, escritor o pescador. Y la respuesta es pescador. Mateo 4:21 lo menciona. Siguiente pregunta. Kedorlaomer, ¿cuál fue su profesión u oficio? ¿Rey, ladrón o arador? Y la respuesta es, él fue rey según Génesis 14:1. Siguiente pregunta. ¿Quién fue Joab? ¿Cuál fue su profesión? ¿Cambista, trabajador en meta o general del ejército? Y la respuesta es, claro que sí, general del ejército. Segundo de Samuel 8:16. Siguiente pregunta. ¿Cuál fue el oficio de Aquila? ¿Sacerdote, fabricante de tiendas o capitán del ejército? Y la respuesta es fabricante de tiendas. Hechos 18:2-3 lo menciona. Siguiente pregunta. ¿Cuál fue el oficio o profesión de Poncio Pilato? ¿Marinero, gobernante o trasquilador? Y esta estaba súper sencilla porque la respuesta es, claro que sí, gobernante. Mateo 27:2. Siguiente pregunta. ¿Cuál fue el oficio de Josafat? ¿Juez, cronista o barbero? Y la respuesta es cronista. Segundo de Samuel 8:16. Espero que vayas bien. Siguiente pregunta. ¿Cuál fue el oficio de Simón? ¿Curtidor, cantero o centinela? Y la respuesta es curtidor. Hechos 9:43 lo menciona. Siguiente pregunta. ¿Quién fue Aholiab? ¿Fue mago, artífice o pastor? Y la respuesta es, fue artífice o artesano. Éxodo 38:23. Siguiente pregunta. ¿El oficio o profesión de Judas fue apóstol y ladrón, apóstol y joyero o apóstol y herrero? Y la respuesta es apóstol y ladrón. Juan 12:4-6 lo menciona. Siguiente pregunta. ¿Quién fue Bila? ¿Cuál fue su oficio? ¿Sierva, maestra o nodriza? Y la respuesta es, ella fue sierva según Génesis 29:29. Siguiente pregunta. ¿Cuál fue la profesión de Araya? ¿Cantor, tejedor o platero? Y la respuesta es, fue platero, según Nehemías 3:8. Siguiente pregunta. ¿Cuál era la profesión de Caifás? ¿Sacerdote, ladrón o esclavo? Y la respuesta es, claro que sí, sacerdote. Mateo 26:3 lo menciona. Siguiente pregunta. ¿Quién fue Daniel? ¿Cuál fue su profesión? ¿Rey, músico o profeta? Y la respuesta es obvia, fue profeta el gran Daniel. Mateo 24:15 lo menciona. ¿Y quién fue Apolos? ¿Cuál fue su oficio? ¿Estudioso de las escrituras, sumo sacerdote o emperador romano? Y la respuesta es estudioso de las escrituras. Hechos 18:24 lo menciona. Siguiente pregunta. ¿El oficio o profesión de Belsasar? ¿Rey de Israel, rey de Babilonia o rey de Sodoma? Y la respuesta es rey de Babilonia, según Daniel 7:1. Vamos por la siguiente pregunta. Félix, su oficio o profesión, rey, gobernador o maestro de la ley. Pues Félix fue gobernador. Hechos 23:24 lo menciona. Vamos por la penúltima pregunta. Pregunta 30. ¿Quién fue Cornelio? ¿Cuál fue su profesión? Centurión, centinela o consejero. Y la respuesta es Cornelio fue centurión según Hechos 10:1. Y vamos por la última pregunta. Pregunta 31. Profesión de Caín. Él fue pastor de ovejas, agricultor o cazador en 5, 4, 3, 2, 1. Y la respuesta es agricultor. Génesis 4:2 lo menciona. Felicitaciones. Sí, felicitaciones y que gire la rueda porque esto no para. Hoy vamos con preguntas bíblicas sobre profetas menores. Comencemos. Primera pregunta. ¿Qué significado tiene el nombre Lo Ruhama? A. Dios proveerá. B. Ser despreciable. C. Hijo de Dios. O D. No compadecida.
Y la respuesta es, sí señores, la D, significa no compadecida. Oseas capítulo 1, versículo 6 lo menciona. Pregunta número 2. ¿Qué significado tiene el nombre Lo a mí? A, compadecida. B, casa de Dios. C, niña de mis ojos. O D, no pueblo mío. Y la respuesta es también la D, no pueblo mío. Oseas 1:9, pregunta 3. En el capítulo 1 de Joel se describen A, bendiciones, amor y paz. B, lamentos, lloros, ayes y gemidos. C, gozo, gloria y alegría. O D, victoria y libertad. Y la respuesta es, sí señores, B, lamentos, lloros, ayes y gemidos. Joel capítulo 1. Vamos por la pregunta número 4. Completa, tierra no temas, alégrate y gózate porque Dios, A, es rey de reyes, B, es fuerte salvador, C, ha triunfado. O D, hará grandes cosas. Y la respuesta es D, hará grandes cosas. Lo dice Joel capítulo 2, versículo 21. Pregunta número 5. ¿Cuál libro o profeta sigue después de Joel? A, sigue el libro de Amós. B, sigue el libro de Nahum. Sigue el libro de Jonás o el libro de Abdías. Y la respuesta es, sí señores, sigue el libro de Amós. Muy bien, espero que vaya súper. Vamos ya por la pregunta número 6. Según Amós, ¿cómo morirían los pecadores del pueblo de Dios? A, decapitados. B, apedreados. C, a espada. O D, A y B son ciertas. Y la respuesta es, sí señores, la C, morirían a espada. Amós capítulo 9, versículo 10. Vamos por la pregunta número 7. ¿Cuántos capítulos tiene el libro de Abdías? A, tiene un capítulo. B, tiene 15 capítulos. C, tiene 23 capítulos. O D, tiene 10 capítulos. Pues Abdías tiene tan solo un capítulo. Sí señores, vamos por la pregunta número 8, así que todos concentrados. ¿Contra qué pueblo Abdías profetiza juicio? A, contra Gerar. B, contra Siquem. C, contra Edom. O D, contra Gaza. Y la respuesta es, sí señores, C, contra Edom. Lo dice Abdías capítulo 1, versículos del 1 al 14. Vamos por la pregunta número 9. ¿Cómo se llamaba el padre de Jonás? A, Zacarías. B, Amitai. C, Miqueas. O D, Jasón. Y la respuesta es, sí señores, B, se llamaba Amitai. Lo dice Jonás capítulo 1, versículo 1, pregunta número 10. ¿A dónde envió Dios a Jonás para profetizar? A, Asdod. B, a Nínive. C, a Anatot. O D, lo envió a Adulam. Y la respuesta es, sí señores, el Señor lo envió a Nínive. Jonás capítulo 1, versículo 2 lo menciona. Pregunta número 11. ¿A dónde huyó Jonás tratando de evadir la tarea encomendada por Dios? A Laquis. B, a Asdod. C, a Tarsis. O D, a Siquem. Pues Jonás huyó a Tarsis. ¿Recuerdan? En Jonás capítulo 1, versículo 3. Y luego terminó en el vientre de un gran pez. Pregunta número 12. ¿Cuál libro o profeta sigue después de Jonás? A, sigue Amós. B, sigue Miqueas. C, sigue Habacuc. O D, sigue Nahum.
Después de Jonás viene, sí señores, B, Miqueas. Vamos por la pregunta número 13. ¿Dónde se menciona en Miqueas que de Belén saldría el Señor de Israel? A, en Miqueas 1:8, B, en Miqueas 3:6, C, en Miqueas 4:9 o D, en Miqueas 5, versículo 2. Esta gran profecía se menciona en Miqueas capítulo 5, versículo 2. Belén, donde nació el Señor de Israel y del mundo entero. Pregunta número 14. Aparte de Jonás, ¿qué otro profeta profetizó sobre Nínive? A, Nahum, B, Miqueas, C, Abdías o D, Sofonías. Y la respuesta es, sí señores, A, Nahum. Nahum capítulo 1, versículo 1 lo menciona. Vamos por la pregunta número 15. Completa. No hay medicina para tu quebradura. A, tu herida es incurable. B, yo soy tu cura. C, por tu pecado. O D, busca a Dios. Y la respuesta correcta es, sí señores, A, tu herida es incurable. Nahum capítulo 3 versículo 19. Pregunta 16. En Habacuc, ¿qué pueblo fue usado para castigar a Judá? A, los filisteos. B, los caldeos. C, los persas. O D, los egipcios. Y la respuesta correcta es la B, los caldeos. Lo menciona Habacuc, capítulo 1, versículos 5 al 11, pregunta número 17. Habacuc dijo que se alegraría y se gozaría en el Dios de su salvación, aunque la higuera no florezca, en las vides no haya fruto, falte el producto del olivo o todas las anteriores. Y la respuesta es, sí señores, todas las anteriores. Un gran versículo para nuestra vida. Habacuc 3, 17 al 18. ¿Cuál libro o profeta sigue después de Habacuc? A, sigue Malaquías. B, sigue Ageo. C, sigue Zacarías. O D, sigue Sofonías. Pues el libro que sigue es, sí señores, de Sofonías. Vamos por la pregunta número 19. En el capítulo 2, Sofonías habló juicio contra Gaza, Ascalón, Asdod y A, Gad. B, Moab. C, Ecrón o D, Gerar. Y la respuesta correcta es C, Ecrón. Sofonías capítulo 2 versículo 4. Y atentos, vamos por la pregunta número 20. En el capítulo 3, Sofonías profetiza del pecado de Jerusalén y de su redención. B, maldad. C, iniquidad. O D, fidelidad. Y la respuesta correcta es, sí señores, y de su redención. Sofonías capítulo 3. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Vamos para la recta final. Pregunta 21. ¿Cuántos capítulos tiene Ageo? A, tiene 6 capítulos. B, tiene 2 capítulos. C, tiene 7 capítulos. O D, tiene tan solo un capítulo. Pues Ageo tiene, sí señores, 2 capítulos. Muy bien, muy bien. Ya vamos para la pregunta número 22 de 25. Durante el segundo año del reinado de Darío, ¿cuál profeta fue llamado por Dios? A, Malaquías. B, Zacarías. C, Abdías. O D, Habacuc. La respuesta correcta es, sí señores, B, fue llamado
Zacarías. Lo menciona precisamente Zacarías en el capítulo 1, versículo 1. Vamos por la pregunta número 23. ¿De quién era hijo Zacarías? A. De Abías. B. De Isaacar. C. De Berequías. O D. De Joacim. Pues Zacarías era hijo de, sí señores, C. Berequías. Zacarías 1:1 lo menciona. Vamos por la penúltima pregunta, pregunta 24 completa. Porque he aquí viene el día temible del Señor, que será redimida de tu salvación, o ardiente como un horno. Y la respuesta es, sí señores, viene el día ardiente como un horno. Malaquías capítulo 4 versículo 1. Y apresurémonos, vamos. Última pregunta, pregunta número 25. Completa. Él hará volver el corazón de los A. Pecadores. B. Hijos de Israel. C. Padres hacia los hijos. O D. Transgresores de la ley. Ojo que es la última pregunta. Aquí todo se define. Vamos que tú puedes, señora, señor. Tú que estás participando en 3, en 2, en 1. Y la respuesta correcta es... sí, señores, C. De los padres hacia los hijos. Malaquías capítulo 4, versículo número 6. ¡Felicitaciones! Celebra porque completaste el cuestionario. ¡Qué maravilla! Y que gire la rueda. Y vamos con preguntas bíblicas para parejas. ¡Comencemos! Afirmación número 1. Aunque el hombre se case, seguirá siendo uno solo con sus padres. ¿Falso o verdadero? Y la respuesta es falso. Por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Génesis 2:24. Afirmación número 2. Por tanto, lo que Dios ha unido, el hombre lo puede separar. ¿Falso o verdadero? Y esta afirmación es totalmente falsa, porque lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Mateo 19:6. Afirmación número 3. Quien haya esposa, haya la felicidad. ¿Qué dicen ustedes? ¿Falso o verdadero? Y la respuesta es verdadero. Claro que sí. Quien haya esposa, haya la felicidad. Lo dice Proverbios 18:22. Afirmación número 4. Únete con una persona incrédula y lo haces creer con el tiempo. ¿Falso o verdadero? Y la respuesta es... claro que sí, falso, porque Dios nos dice que no nos unamos en yugo desigual. 2 Corintios 2:14. Afirmación número 5. Casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Falso o verdadero? Y la respuesta es verdadero. Lo dice su palabra en Efesios 5:22. Afirmación número 6. Esposos, amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. ¿Falso o verdadero? Pues claro que sí. Si ellas nos aman, mucho más nosotros a ellas. Lo dice Efesios 5:25 al 26. Afirmación número 7. El esposo es cabeza de la esposa. ¿Falso o verdadero? Y esta afirmación es, claro que sí, verdadera. Lo dice Efesios 5:23. Hay que ser líderes en casa. Afirmación número 8. No es totalmente necesario estar alegres con la mujer de la juventud. ¿Falso o verdadero? Pues la palabra nos enseña que esto es falso. Hay que estar felices, alegres con la mujer de nuestra juventud. Proverbios 5:18. Afirmación número 9. Un matrimonio es como un cordón de 3 dobleces que es fácil de romper. ¿Falso o verdadero? Y la respuesta es totalmente falso, porque cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Eclesiastés 4:12. Afirmación número 10. Mejor son 2 que 1, porque si caen, uno levantará a su compañero. ¿Falso o verdadero? Y esta afirmación es, claro que sí, verdadera. Lo dice la palabra del Señor en Eclesiastés 4, del 9 al 10. Qué imagen tan linda. Afirmación número 11.
Una luna de miel es un mal invento de los hombres, la Biblia no lo respalda. ¿Falso o verdadero? Pues imagínense que es falso, porque la palabra de Dios dice en Deuteronomio 24:5 que los casados se quedaban por un año en casa con sus mujeres en luna de miel. Afirmación número 12. Los maridos deben vivir sabiamente y dar honor a su mujer. ¿Falso o verdadero? Y esta afirmación es verdadera. Claro que sí, es el trato que debemos darle a nuestras esposas. Primera de Pedro 3:7. Afirmación 13. En pleno siglo XXI ya no debe ser hombre de una sola mujer. ¿Falso o verdadero? Pues queridos, pasen los años que pasen, los siglos que pasen, esto es falso. El Señor nos manda a ser maridos de una sola mujer. Hebreos 13:4. Afirmación número 14. Fuerte es el amor como la muerte. ¿Falso o verdadero? Y esta afirmación es totalmente verdadera. O preguntémosle al Señor Jesucristo si no le dolió amarnos hasta la muerte. Cantares 8:6. Afirmación 15. Da igual cómo trates a tu esposa siempre y cuando después ores. ¿Falso o verdadero? Y esta afirmación es falsa, señores, porque si queremos que nuestras oraciones no tengan estorbos, por favor tratemos bien a nuestras mujeres. Primera de Pedro 3:7. Afirmación 16. La mujer necia edifica su casa, mas la sabia con sus manos la derriba. ¿Falso o verdadero? Y esta afirmación es falsa porque están invertidos los roles. La mujer sabia edifica la casa y la necia con sus manos la derriba. Proverbios 14:1. Afirmación 17. Con sabiduría se construye la casa, con inteligencia se echan los cimientos. ¿Falso o verdadero? Y esto es totalmente verdadero. Claro que sí, lo dice la palabra en Proverbios 24:3. Afirmación 18. Para Dios es irrelevante que los esposos tengan intimidad conyugal. ¿Falso o verdadero? Y la respuesta es falso, señores. El Señor nos invita a que no nos neguemos a nuestras mujeres y viceversa. 1 Corintios 7 del 1 al 5. Afirmación 19. Para Dios es muy importante que las parejas se guarden hasta el matrimonio. ¿Falso o verdadero? Y esto es totalmente verdadero. Claro que para el Señor es importante, por favor, que se guarden hasta el matrimonio. 1 Corintios 7:9. Y vamos con la última. Llevar el matrimonio es muy difícil, por eso al primer inconveniente puedes separarte. ¿Falso o verdadero? Y la respuesta es, claro que esto es falso. El Señor nos dice que por favor jamás nos separemos. 1 Corintios 7:10. Y después de tanto amor, que gire la rueda por última vez. Nos falta uno. ¿Cuál nos falta? Claro que sí, preguntas bíblicas para expertos, espero que estén preparados. 25 preguntas, la verdad, muy difíciles y tienen 10 segundos sin opciones de respuestas. Así que comencemos. Primera pregunta. Cuando Dios hizo al hombre, ¿habló del hacer en plural o en singular? Y la respuesta es en plural. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Génesis 1:26, segunda pregunta. Aparte de Dios, ¿a quién más se le dan atributos creadores en la Biblia? Recuerda que tienes 10 segundazos. Pues a quién más sino a Jesús. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1 del 1 al 3, siguiente. ¿Quién o quiénes le quitaron la vida a Jesús? Recuerda, 10 segundazos. Y la respuesta es nadie. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, dijo el Señor, para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Juan 10:17. Pregunta número 4. Proverbios y Eclesiastés son parte de un grupo de libros llamados los...
Y la respuesta es, sí señores, al grupo de libros llamados sapiensales, que quieren decir perteneciente o relativo a la sabiduría. Vamos por la pregunta número 5. ¿Para quiénes está disponible el plan de salvación según la Biblia? Y la respuesta es, pues para todo el mundo, por lo menos para el que cree. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Siguiente. ¿Cuál libro es considerado como el histórico del Nuevo Testamento? Y la respuesta es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Dice, porque narra la historia de la iglesia naciente y conecta los evangelios con las epístolas. Pregunta número 7, a ver, eruditos. ¿Por qué Jesús dijo a sus discípulos, ¿les conviene que yo me vaya? Y la respuesta es, porque venía el Espíritu Santo. Dice, porque si no se iba, no vendría el Consolador, es decir, el Espíritu Santo. Juan 16, versículo 7. Siguiente pregunta. Dios llevó a los israelitas 40 años al desierto para afligirlos, probarlos y... Y para saber lo que había en sus corazones, si habían de guardar o no sus mandamientos. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Vamos por la pregunta número 9. ¿Cuáles obras somos llamados a hacer para hallar la salvación? Y la respuesta es, pues ninguna, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8, 9. Pregunta 10. Libro y cita donde encontramos lo que Satanás le citó a Jesús en el desierto. ¿Recuerdan que Satanás también le dijo, pues escrito está? Y la respuesta es Salmos 91, 11 y 12, que dice, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Siguiente. ¿Con qué soñó Nabucodonosor que lo perturbó? Describa el sueño, por favor. Y la respuesta es una imagen de pie. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y brazos de plata, su vientre y sus lomos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Daniel 2, 32, 33. Pregunta número 12. ¿Cuántas y cuáles son las epístolas generales? Ojo, las generales del Nuevo Testamento. Y la respuesta es, son 8, aunque algunos aseguran que son 7, quitando a Hebreos. Luego sigue Santiago, 1 de Pedro, 2 de Pedro, 1 de Juan, 2 de Juan, 3 de Juan y Judas. Pregunta número 13. ¿Cómo se llama a las demás epístolas? Ojo, a las demás epístolas del Nuevo Testamento. Estas epístolas son conocidas como las epístolas paulinas, exactamente 13, cuyo autor fue precisamente el gran apóstol Pablo. Vamos por la pregunta número 14. ¿Cuál fue el tema tratado en el denominado Concilio de Jerusalén? Y la respuesta es la circuncisión. Es necesario circuncidarlos, mandarles que guarden la ley de Moisés, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Hechos 15 del 5 al 6. Pregunta 15. ¿Falso o verdadero? Jesús jamás sintió cansancio. Y la respuesta es falso.
y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Juan 4:6. Pregunta 16. ¿Qué nación bíblica fue comparada con una novilla arisca? Y la respuesta es, pues, Israel. Dice, Israel es rebelde como una novilla arisca. Esto lo encontramos en Oseas 4:16. Pregunta 17. ¿Cuál fue el primer apóstol en predicar después de la ascensión de Jesús? Nada más y nada menos que el apóstol Pedro. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Hechos 2:14. Pregunta 18. Cuando cuestionaron a Jesús porque sus discípulos recogían espigas el día de reposo, Jesús les dijo: pues lo que les dijo fue: el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Eso está en Lucas capítulo 6, versículo 5. Ya vamos por la pregunta 19. A ver, ¿falso o verdadero? Jesús vino a abolir la ley. 10 segundos. Y la respuesta es falso. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Mateo 5:17. Pregunta 20. ¿Cuántos y cuáles son conocidos como ministerios en la carta a los Efesios? Y la respuesta es 5. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Efesios 4:11. Pregunta 21. ¿A quién menciona la Biblia como la imagen de Dios y primogénito de toda la creación? Y la respuesta es nada más y nada menos que al Señor Jesús. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Lo dice Colosenses 1:15. Pregunta 22. ¿Cuál es el pecado que jamás le será perdonado al hombre? A ver, estudiosos de la Biblia. Pues este pecado es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. Mateo 12:31. Pregunta 23. Según Efesios, fuimos creados en Cristo para... Y la respuesta es para buenas obras, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10. Penúltima pregunta, pregunta 24. ¿Cuál es el séptimo libro del Antiguo Testamento? Y la respuesta es Jueces. Recuerda, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué y Jueces. Última pregunta, pregunta 25. ¿Cuál es la última frase con la que termina la Biblia? No sé si es difícil, creo que sí, vamos a ver, pero ustedes saben mucho de Biblia, son lectores de la palabra, eruditos, teólogos, tremendos expositores. Vamos en 3, en 2, en 1 y la respuesta es... La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Apocalipsis 22:21. Y terminaste. Quiero felicitarte porque respondiste 25 preguntas. Y no solo 25, todo el cuestionario de la ruleta bíblica. Recuerda ir a YouTube, Cristo al Comando Kids. Contenido 100% bíblico para niños. Suscríbete, apoya ese contenido. Queremos que los niños también conozcan de la poderosa palabra de Dios. Cristo al Comando.